Mis hijos me dejaron sola, vendí todo para empezar huelga. Doña Carmen Rodríguez llevaba 18 años limpiando las mismas 7 casas en la colonia Providencia de Guadalajara. A sus 52 años, su piel morena mostraba las huellas del sol y del cloro. Sus manos agrietadas contaban historias de detergentes baratos y jornadas que comenzaban a las 5 de la mañana. Cada día era idéntico al anterior. Camión desde Tlaquepaque, cubeta de plástico azul. Rodillas contra el piso de mármol travertino de familias que nunca supieron su apellido completo. La vida de Carmen transcurría en las sombras de cocinas ajenas, entre el aroma del pinol y las conversaciones a media voz con otras trabajadoras del hogar que compartían el camión de las madrugadas. 18 horas diarias de trabajo que apenas alcanzaban para mantener a 3 hijos y un esposo camionero que pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Juan Rodríguez manejaba tráileres por todo el país, rutas largas que lo llevaban desde Guadalajara hasta la frontera norte, atravesando desiertos y montañas con carga pesada y sueños ligeros. El matrimonio había construido su vida sobre cimientos frágiles pero honestos. Una casa modesta en Tlaquepaque, paredes de bloc sin terminar de pintar. Un pequeño terreno heredado de los padres de Juan, que algún día prometían vender para darles estudios universitarios a los chamacos. Luis, el mayor, estudiaba administración en la Universidad de Guadalajara. Rosa, la segunda, trabajaba medio tiempo en una boutique de Zapopan y soñaba con tener su propio negocio de ropa. Y estaba Marta, la pequeña de 8 años, que todavía creía que su mamá era la mujer más fuerte del mundo. Carmen nunca se quejaba. Cuando sus amigas del camión hablaban de maridos borrachos o hijos ingratos, ella guardaba silencio y apretaba su bolsa contra el pecho. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido que las palabras de lamento no cambiaban pisos sucios ni llenaban refrigeradores vacíos. Prefería rezarle a la Virgen de Zapopan cada noche, pedirle fuerzas para un día más, para una cubetada más de agua con cloro. El 23 de agosto de 2018, todo cambió. Un viernes por la tarde, mientras Carmen terminaba de trapear la escalera de cantera en una residencia de Providencia, recibió la llamada que partiría su vida en 2. Juan había sufrido un accidente en la carretera 54 a la altura de Zacatecas. El tráiler volcó en una curva peligrosa. No hubo forma de salvarlo. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, como si eso pudiera servir de consuelo a una mujer que acababa de perder a su compañero de 25 años. El funeral fue austero, pagado con préstamos de vecinos y la solidaridad de compañeros camioneros que conocían a Juan de las paradas en carretera. Carmen lloró con dignidad, de pie junto al ataúd de pino barato, mientras Luis respondía mensajes en su celular y Rosa se retocaba el maquillaje cada vez que alguien tomaba una foto. Solo Marta abrazaba a su madre con fuerza genuina, sin entender completamente que papá no volvería de este viaje. Los meses siguientes revelaron verdades que Carmen había preferido ignorar. Luis, quien supuestamente estudiaba administración con excelentes calificaciones, en realidad había reprobado 3 semestres seguidos y pasaba sus días en bares de la zona universitaria con amigos que hablaban de emprendimiento, pero vivían del dinero de sus papás. Rosa, por su parte, había acumulado deudas en tarjetas departamentales, comprando ropa que usaba una sola vez para fotografías de Instagram, posando en andares con amigas que medían su valor en likes y stories. Cuando Carmen les pidió ayuda para pagar los servicios básicos de la casa, ambos tuvieron excusas elaboradas. Luis estaba muy ocupado, buscando trabajo en empresas importantes de Guadalajara, aunque sus búsquedas consistían principalmente en enviar currículums inflados desde la comodidad de su cama. Rosa argumentaba que el sueldo de la boutique apenas le alcanzaba para sus gastos personales, omitiendo que esos gastos incluían cafés de 60 pesos en Starbucks y manicures semanales. Un domingo de diciembre, Carmen preparó pozole rojo como lo hacía cada año para celebrar las fiestas. Puso la mesa con el mantel bordado que había sido de su madre, colocó las tortillas recién hechas en la canasta de mimbre, sirvió el pozole humeante en platos hondos. Esperó. Luis llegó 2 horas tarde. Comió rápido y anunció que se mudaría a un departamento en Providencia con unos amigos. Rosa ni siquiera se presentó.
enviando un mensaje de texto diciendo que tenía una reunión importante con posibles inversionistas para su marca de ropa. La Navidad de 2018 fue la más silenciosa en la casa de Tlaquepaque. Solo Carmen y Marta cenaron juntas, compartiendo tamales recalentados mientras afuera explotaban cohetes y las familias vecinas celebraban ruidosamente. Esa noche, mientras acostaba a su hija menor, Carmen tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. No podía seguir esperando que sus hijos mayores recordaran de dónde venían. No podía continuar limpiando casas ajenas hasta que su cuerpo cediera completamente. Tenía un as bajo la manga que ni siquiera sus hijos conocían en su totalidad: el terreno en Tlaquepaque, medio lote de esquina que los padres de Juan les habían heredado. Valuado en 800,000 pesos según el catastro municipal de 2019. Carmen había rechazado ofertas anteriores porque Juan soñaba con construir ahí una casa más grande algún día. Pero Juan ya no estaba, y los sueños compartidos habían quedado enterrados junto a él en el panteón municipal. En enero de 2019, después de 3 semanas de trámites y firmas ante notario público, Carmen vendió el terreno. 800,000 pesos en efectivo que contó 3 veces sobre la mesa de la cocina. Billetes de 200 y 500 que representaban años de trabajo agachado, de rodillas adoloridas, de manos destruidas por químicos de limpieza. Sus hijos ni siquiera preguntaron. Luis estaba demasiado ocupado publicando frases motivacionales en redes sociales. Rosa preparaba el lanzamiento de su marca de ropa con diseños que había copiado de tiendas chinas en línea. Con ese dinero, Carmen investigó durante semanas. Visitó mercados, habló con comerciantes, estudió flujos de gente en diferentes colonias. Una tarde, mientras compraba tortillas en un local pequeño junto a un Oxxo en López Mateos, tuvo una revelación. La tortillería estaba llena de clientes a las 7 de la tarde. Oficinistas regresando a casa, señoras comprando para la cena, estudiantes que llegaban por 1 kilo rápido antes de cerrar. Carmen observó durante 40 minutos cómo el dueño, un señor mayor con delantal manchado de masa, despachaba tortilla tras tortilla con eficiencia mecánica. Hizo cálculos mentales rápidos, los mismos que había perfeccionado calculando rendimientos de productos de limpieza para que le duraran la quincena completa. Esa noche no durmió. Investigó precios de maquinaria industrial para tortillas, costos de renta de locales comerciales, proveedores de maíz nixtamalizado, permisos de salubridad. A sus 52 años, doña Carmen se convirtió en estudiante nuevamente, pero esta vez de una universidad mucho más exigente que la UDEG, la Escuela de los Negocios Reales, donde reprobar significaba perder todo. Encontró un local disponible en renta a 3 cuadras de su casa en Tlaquepaque. 18,000 pesos mensuales por 40 metros cuadrados en esquina, justo al lado de un Oxxo que garantizaba tráfico constante de personas. La ubicación era perfecta. Zona residencial con suficiente densidad poblacional, sin competencia directa, en un radio de 6 cuadras, acceso fácil desde avenidas principales. Con 400,000 pesos compró una máquina tortilladora seminueva marca Celorio, modelo industrial capaz de producir 80 kilos por hora. Otros 100,000 se fueron en acondicionar el local. Pintura blanca impecable, azulejos en las paredes, vitrina refrigerada de segunda mano para exhibir productos complementarios, anaqueles metálicos, báscula digital, caja registradora sencilla. Separó 200,000 para capital de trabajo y emergencias, guardados en una cuenta bancaria que abrió por primera vez en su vida. El 22 de abril de 2019, Tortillería Doña Carmen abrió sus puertas. No hubo inauguración con mariachis ni corte de listón ceremonial. Simplemente Carmen encendió la máquina a las 6 de la mañana, el aroma del maíz nixtamalizado invadió la cuadra, y los primeros clientes comenzaron a llegar atraídos por el olor casero que les recordaba las cocinas de sus abuelas. Los primeros meses fueron brutales. Carmen trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días a la semana. Compraba el maíz, preparaba la masa, operaba la máquina, atendía a clientes,
limpiaba, hacía cuentas, planeaba el día siguiente. Sus manos, acostumbradas a detergentes industriales, ahora se manchaban de cal y masa de maíz. Pero había una diferencia fundamental. Ahora trabajaba para ella misma. Marta la acompañaba después de la escuela, haciendo tareas en una mesa del fondo mientras su mamá despachaba kilogramos de tortillas recién hechas. La niña aprendió a dar cambio correcto, a envolver tortillas en papel estraza, a sonreír a los clientes incluso cuando estaba cansada. Eran lecciones que ninguna universidad podría enseñar. El valor del trabajo honesto, la satisfacción de construir algo propio, la dignidad de servir sin servilismo. Luis y Rosa no visitaron la tortillería en sus primeros 6 meses de operación. Cuando Carmen mencionaba su negocio en las escasas llamadas telefónicas familiares, sus hijos respondían con monosílabos corteses antes de cambiar de tema. Una tortillería no encajaba en la narrativa de éxito que intentaban proyectar en redes sociales. Era demasiado humilde, demasiado real, demasiado parecida al origen que preferían olvidar. Pero Carmen no necesitaba su aprobación. Los números hablaban por sí mismos. Al 8º mes de operación, la tortillería generaba ganancias netas de 25,000 pesos mensuales. No era una fortuna, pero era más de lo que Carmen había ganado en sus mejores épocas como trabajadora doméstica. Y lo más importante, era suyo. Cada peso representaba su esfuerzo, su visión, su coraje de reinventarse cuando el mundo esperaba que se rindiera. En 2020, a pesar de la pandemia que cerró miles de negocios en Guadalajara, la tortillería de Doña Carmen no solo sobrevivió, sino que creció. Mientras restaurantes y boutiques quebraban, la gente seguía necesitando tortillas para comer en casa. Carmen implementó servicio a domicilio antes que fuera obligatorio, usando su vieja bicicleta para entregas en un radio de 10 cuadras. Agregó venta de frijoles cocidos, salsas caseras, chiles toreados. Cada producto con el sello de calidad que solo dan las manos experimentadas y el corazón comprometido. Para 2021, Carmen inauguró su segunda sucursal en Zapopan, cerca de la Plaza de Toros. En 2022, abrió la tercera en el centro de Tlaquepaque, zona de alto turismo. Ya no operaba las máquinas personalmente. Había contratado a 6 empleadas, todas mujeres mayores de 40 años que necesitaban trabajo digno y horarios justos. Carmen les pagaba arriba del salario mínimo, les daba aguinaldo completo, les permitía llevar tortillas gratis para sus familias. Se había convertido, sin títulos universitarios ni cursos de emprendimiento, en una empresaria respetada en su comunidad. Los proveedores la buscaban por su puntualidad en pagos. Los clientes recomendaban sus tortillerías por la calidad consistente. Las empleadas la admiraban por su liderazgo firme pero maternal. Fue entonces cuando Luis y Rosa reaparecieron. Un sábado de marzo de 2024, ambos llegaron juntos a la tortillería original, conduciendo un auto nuevo que ninguno podía realmente costear. Abrazaron a su madre con efusividad ensayada, elogiaron el negocio, preguntaron por Marta, que ya tenía 14 años y ayudaba en la administración. Después de los cumplidos superficiales, vino la verdadera razón de su visita. Luis tenía una oportunidad de inversión increíble en bienes raíces. Rosa necesitaba capital para finalmente lanzar su marca de ropa a gran escala. Juntos solicitaban 200,000 pesos, prometiendo devolverlos con intereses en 6 meses, hablando de proyecciones financieras y retornos de inversión con vocabulario que habían aprendido de videos de YouTube sobre finanzas personales. Carmen los escuchó en silencio, sentada en la misma silla de plástico donde había llorado su viudez 6 años atrás. Cuando terminaron su presentación pulida, ella simplemente dijo: «No». Luis intentó argumentar. Rosa comenzó a llorar, técnica que había funcionado toda su vida. Pero Carmen mantuvo su posición con la misma firmeza con que había sostenido cubetas de agua durante 18 años. Les recordó las navidades solitarias, las llamadas sin respuesta, el desprecio silencioso hacia su trabajo honesto. Les explicó que no había aprendido a ser empresaria para financiar los sueños irresponsables de quienes la abandonaron en su momento más oscuro.
Aprendí sola, les dijo mientras Marta observaba desde el mostrador con orgullo evidente. Construí esto con las mismas manos que ustedes consideraban demasiado humildes. No necesito darles lo que no se ganaron. Necesito enseñarles lo que nunca quisieron aprender. Luis y Rosa salieron de la tortillería esa tarde sin los 200,000 pesos. Pero quizás, solo quizás, con una lección más valiosa que cualquier inversión. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la dignidad de construir tu propio camino, incluso cuando todos esperan que fracases.